Es decir, ahora puedo empezar a grabar en el computador. Okay. So, Y yo empezaré a grabar la nube. we are ready. So, Dr. Miller, ¿Estamos listos Lily entonces, doctora Miller? is going to translate you Lili entonces va a traducir in Spanish, okay? And then hacia el I'm going to español. introduce Luego you. yo le And voy a hacer then una in Spanish, presentación y Lily is luego going en to maybe español to talk to you in English. I don't Lili know if it's va going a to do that. hacerlo en inglés. And then you are going to talk in English. You Y are going luego to make de a eso usted va a presentation. hablar en inglés, va a hacer su presentación. And Monica is going to coordinate the Q&A. Mónica Okay, va that's a coordinar la simple. sección de preguntas. Así de Probably simple. she's going to ask you in English. Probablemente le And va a pedir en inglés then all the questions you're going to y todas las she's going to ask preguntas in English and people that are going nos to van a listen hacer en in inglés Spanish. y las personas That's que it. van a estar escuchando en español. Y así, de esa forma. Okay. Good. So Muy I'm going bien, to start the webinar, okay? voy a empezar entonces el webinar. Daniel, y si tienen preguntas, van a preguntarles y Mónica las va a comunicar. Yes, in the chat. Usualmente lo que hacemos Yes. es que dejamos las preguntas para el final y pueden hacerlas en el chat o en la parte de las preguntas, así que yo las voy a leer, así que no tiene que preocuparse y voy a reunirlas cuando se repitan o algo así. ¿Bien? Perfecto. Good. Let's start the Muy webinar, bien, okay? empecemos el webinar. So, ¿cómo están? A medida que va entrando la audiencia, eh, el público, agradecer a cada uno de los asistentes. Eh, Esta es la parte, yo sé que ustedes no lo ven desde sus casas, pero cuando empieza a avanzar el número, parece que hubo un problema con el link. No sé muy bien qué pasó, pero bueno, vamos a avanzar eh, con el, el webinar. Es un honor para mí presentar a Lisa Miller, la doctora Lisa Miller. Ella ha estudiado durante los últimos, a pesar que se ve muy joven, durante los últimos casi 30 años, el problema de la cómo conectarse, tener un objetivo, sentido, y ella va a definir lo que es la espiritualidad. Ella es doctora, directora de la Universidad de Columbia, del Instituto de Espiritualidad. Tiene un bestseller, tiene dos bestsellers. Uno es El cerebro despierto y otro es muy interesante, el que se pasó antes, que se llama The Spiritual Child, el niño espiritual. Y hoy día nos va a presentar una muy buena, espero, conceptualización. Y lo más importante es que va a dar espacios al final para que podamos responder a sus dudas que podamos tener nosotros. Ella nos va a responder nuestras preguntas. Así que sin otra introducción más que ello, los dejo con la doctora Lisa Miller. Muchas gracias, doctora Miller. A continuación, el público es todo suyo. Muchas gracias. Hello, good evening. I am Es, honored. es un gran placer y un gran honor estar aquí con ustedes y quiero agradecerles también muchísimo a Dani Helmer por esta encantadora invitación y a Mónica por ser mi voz y pido disculpas. Me gustaría mucho saber español, pero tengo aquí una muy buena amistad con Mónica. Un minuto, Lisa, one second, please. I need to interrupt you. In order to tell the Un people, perdón, segundo, necesito pedirle a las personas que pongan en la versión en español para que puedan escuchar a la doctora Lisa Miller en español. Para ello,
hay un mundito, una pelotita ahí abajo, donde aparece, si ustedes quieren escuchar, en inglés o en español. Tienen que poner en el mundo, yo lo voy a poner ahora, pero que pongan por favor en ES, que significa español. ¿Ok? I'm sorry, Dr. Miller, but I needed to interrupt in order to everyone Pido la disculpa, to be. doctora Mile, pero le tenía que explicar al público. Ni un problema. Entonces, les hablo como una científica clínica de dos décadas en la Universidad de Columbia y también los acompaño como madre de tres hijos. Y comparto esta ciencia y lo comparto como una forma de atestiguar como madre los desafíos que enfrentamos nosotros como adultos, pero también como padres y abuelos de las próximas generaciones. Hay en nuestra cultura, en nuestra cultura postindustrializada, hay un hambre de espiritualidad y de una vida religiosa, hay una lucha, una ansiedad por esto. Y cómo la ciencia de dos décadas nos podría ayudar a entender esta hambre de una vida espiritual y religiosa. Si le preguntan a una científica clínica cuál es la diferencia entre la espiritualidad y la religión, una científica clínica va a apuntar a un estudio gemelo. Buscamos a gemelos criados de manera separada y factorizamos los genes y las cosas en común para entender cualquier capacidad humana, que algo que es innato versus algo que se forma por el medio ambiente. Para darles un ejemplo, el temperamento, si es que han visto un bebé recién nacido o incluso si es que han visto más de un bebé recién nacido, saben que el temperamento viene ya programado, no somos una pizarra en blanco, venimos con un temperamento, y ya sea si somos introvertidos o extrovertidos, si es que somos más relajados o no, podemos volcarnos a un estudio de gemelos cuando analizamos unos que son 50% nacidos, 50% probados en el medio ambiente. Tenemos ahí un porcentaje que varía. Cuando se trata de la espiritualidad, nuestra capacidad profunda espiritual para sentir la trascendencia, para sentir la naturaleza más profunda de la vida, nuestra capacidad espiritual es innata, así como somos seres cognitivos y sensibles, esto es un tercio innato, dos tercios que se forma en el medio ambiente, es decir, que cada ser humano en la Tierra nace como un ser espiritual. La religión, por la otra parte, las tradiciones de la fe, ya sea del hinduismo, del budismo, del catolicismo, cristianismo, musulmanes, la religión son textos hermosos, son ceremonias, son comunidades magníficas. La religión es un don de nuestros padres y abuelos. La religión es 100% transmitida por la crianza. Ahora, ¿cuál es la relación entre una tradición de la fe, una religión que es un don y una espiritualidad que es innata? Bueno, resulta que para el dos tercios de las personas, la religión es una forma de la espiritualidad. Estos son los dos tercios del poder que forma esta espiritualidad en nuestro núcleo más interno. Seamos más específicos. ¿Qué pasa con la espiritualidad? Los científicos no definen la espiritualidad, pero sí somos buenos al identificar algunas señales de la vida espiritual humana que se pueden asociar con nuestra parte más innata de nacimiento y que cambian durante nuestras vidas. Y las dos líneas son espiritualidad innata, una son la capacidad de estar en una relación trascendental y palabra de Dios es estar en una relación con Dios, pero ya sea una relación con
con Jesús, con Alá, con el universo, o somos personas espirituales pero no religiosas. Aún así, estamos programados para tener una relación sostenida con Dios. Cada uno de nosotros está programado para tener una relación con un poder superior. Y en una segunda dimensión de una espiritualidad humana innata se encuentra la capacidad de sentir la presencia de nuestra relación con Dios o de un poder superior y de nuestro amor entre nosotros. Ambas son formas de espiritualidad relacional. A medida que siento la presencia de Dios, siento la presencia de Dios en mi amor y en mi amor hacia mis compañeros humanos. Y ya que la espiritualidad es innata, naturalmente tiene una estación neuronal. Mente, cuerpo y alma tiene una relación que sostiene una conciencia espiritual. En rojo vemos tremendas regiones de poder de procesamiento en el cerebro, particularmente regiones en las regiones occipitales, que son las regiones de reflexión, orientación y sensibilidad. Y en las personas con una vida espiritual sostenida en este estudio de 8 años, lo que significa que vivir y entender la vida de una forma profunda espiritual, es decir, me vuelco a Dios para encontrar un poco de orientación en tiempos difíciles. Ahí pregunto, ¿qué es lo que este poder superior quiere que yo haga? La capacidad de preguntarle a Dios a través de dificultades, en distintas decisiones y momentos de alegría también. Por ejemplo, cuando nace un niño, con el tiempo, esto fortalece nuestro cerebro innato espiritual. Entonces, hay un cerebro espiritual y todo el mundo lo tiene, uno. Sin embargo, podemos tomar la elección de un tercio innato y dos tercios que se forman con el medio ambiente para fortalecer este cerebro, como una analogía de la misma forma que fortalecemos un músculo, ya sea a través de la oración, meditación, el servicio, las acciones, al amar a nuestros vecinos, el altruismo. Mientras más practicamos esta conciencia espiritual, más se vuelve normal. Así es como empezamos a ver la vida. Comparto esta ciencia que está publicada en revistas científicas revisadas por pares, parte de la academia también. Comparto estos estudios, estos artículos en El cerebro despierto y en la parte de atrás del libro, en el reverso, hago la referencia. Entonces pueden ir a internet y extraer artículos acerca del cerebro despierto. Aquí comparto un agregado, pero todos pueden acceder a esta ciencia. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como padres y abuelos? Como saben, ahora mismo hay una pandemia mundial y no es, por supuesto, la pandemia del COVID-19. La pandemia particularmente afecta a alumnos de enseñanza media y de universidad. Es una pandemia de enfermedades mentales. Son las enfermedades de la desesperación, soledad, aislamiento y depresión, ansiedad, adicción e incluso suicidio. En los Estados Unidos, la tasa de muertes por suicidio están, y- se asemeja mucho a los accidentes automovilísticos como causa de muerte en jóvenes y jóvenes adultos. Entonces, en muchos países no es el cáncer o el COVID la causa de muerte de los jóvenes, sino que esto que mencionamos. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Hace 40 años, y pienso que esto es cierto en Estados Unidos, pero también cada vez más es cierto globalmente, ya que los jóvenes comparten una cultura, hay una pérdida del núcleo espiritual. Hemos desarrollado una plaza pública que ha desintegrado, que ha eliminado lo espiritual. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo?
cómo perdimos este núcleo espiritual. Hace 40 años, en quizás un buen intento de ser más inclusivo, eliminamos la charla pública de la religión. Y ahí nos volvimos radicalmente exclusivos, no inclusivos, porque perdimos un bebé espiritual. Y ahora tenemos una generación de jóvenes que con frecuencia ni siquiera conversan acerca de una vida espiritual. Personas que ya no saben hablar desde el corazón espiritual o que no se sienten autorizados, si es que sí tuvieran una voz espiritual o una experiencia espiritual, no se sienten con la libertad de compartirlo. Bueno, con esto y en las enfermedades de la desesperación, la caída de la vida espiritual y la pérdida de la espiritualidad familiar van de la mano, cuentan una misma historia. Entonces, donde en algún momento había una historia donde ubicábamos la depresión, él tiene depresión, o ella es adicta, o esta persona está en riesgo de suicidio, cuando la mitad de los jóvenes en una cultura postindustrial tiene una enfermedad de la desesperación, que está sufriendo, que es algo que es intrusivo, que es doloroso, ya no podemos decir, ok, este niño en particular tiene una enfermedad mental, no tiene sentido. Si es que la mitad de los jóvenes están sufriendo de esto, tenemos que ver qué es lo que los rodea, qué es lo que hay en la cultura, qué es lo que los rodea, es cuál es esta ola cultural que es compartida por la juventud. Cómo esto ha atrofiado la pérdida de la espiritualidad, un cambio de lo que yo llamo nuestra conciencia espiritual, lo que yo llamo estar consciente de la presencia de Dios o de un poder superior, de Jesús, presente en nuestra vida. Esta conciencia despierta se ha degradado. En vez de construir este cerebro rojo, ha habido un cambio en la plaza pública, a lo que yo cambio a una conciencia de logros, estrategias, tácticas, ¿qué usted puede hacer por mí? En la plaza pública, menos una espiritualidad equivale a una plaza pública transaccional. Las relaciones se han vuelto transaccionales y esto es vacío y es solitario y es frágil. Ahora, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a moverse de esta plaza pública de relaciones transaccionales radicales a una que esté despierta a unas relaciones transformacionales? Yo camino contigo, no compito, sino que camino con usted y usted camina conmigo. Una cosa transformacional en las fases de la vida. Aquí está la respuesta. Cada uno de nosotros nace como un ser espiritual y con cualquier capacidad innata, cualquier cosa innata que tiene un arco de desarrollo innato. Entonces los invito a que recuerden cuando tenían 16 años y pasaban sus vacaciones de verano en casa. Ustedes pasaban el verano con sus familias, iban a nadar, quizás viajaban y volvían y la mitad del curso creció 10 centímetros entre los 15 y 16 años para la mayoría de las personas. Hay un crecimiento también ahí en nuestra vida espiritual. Y lo vemos a través del lente de la ciencia en este estudio longitudinal de gemelos. Cuando los alumnos tienen 15, 17, 18, 24 años. Y con el tiempo, lo vemos por el lente del estudio de gemelos, vemos un aumento de un 15% en la contribución general, lo que significa desde adentro hacia afuera hay un reloj biológico, un hambre del corazón de trascendencia, de conexión. La cabeza busca significado y progreso. Esta búsqueda espiritual programada de saber lo que es cierto, de sentir la iluminación de la presencia de Dios, de entender en nuestros propios términos, en propia, en nuestro propio interior espiritual, es nuestro trabajo al momento de crecer. Pero a medida que la capacidad espiritual se expande en los adolescentes, puede sentirse también como un vaso medio vacío para la espiritualidad.
Cuando nosotros tenemos este crecimiento programado y nuestra capacidad de conexión espiritual, tenemos una ansia, un hambre de esto. Y esto es una depresión de crecimiento, de sentir cuál es mi propósito final. No simplemente si es que voy a dedicarme al derecho o a la medicina, sino que cuál es mi propósito como un alma en la tierra. Resulta que este es el primero de tres puentes en la adultez. Vamos a volver en nuestra mediana edad y una vez más vamos a tener otro crecimiento, un hambre en, en nuestras ansias existenciales. Alrededor de los 50, 55 años quizás no preguntamos cuál es nuestro propósito, sino que he vivido mi propósito, cuál es mi huella espiritual. ¿Cómo he sido yo como un padre, como un líder de comunidad, como un esposo o esposa? ¿Cómo he tratado a las personas que han trabajado conmigo? ¿Cómo he trabajado mi relación con Dios o un poder superior? ¿Cómo he vivido mi propósito? Este es el segundo puente. Y las personas espirituales se deprimen ahí porque esto significa, de nuevo, una expansión, de nuevo, un vaso medio vacío de esta hambre espiritual. Esta es un toque en la puerta para otro despertar espiritual. La depresión es una invitación para despertar en nuestra conciencia. Y si volvemos a recordar los cerebros rojos, cómo estas personas desarrollaron una espiritualidad tan fuerte, estas personas aquí encontraron una vida espiritual más profunda a través de la depresión. Aquí las personas con los cerebros rojos, con este cerebro fortalecido en su espiritualidad, eran dos veces más probables, o sea, el doble más probable de llegar aquí, de llegar aquí mediante una depresión en los últimos 10 años. Y una vez que despiertan este derecho natural de la espiritualidad, es una fortaleza protegida contra la depresión en los próximos 10 años, lo que significa que en una respuesta espiritual frente al sufrimiento podemos ver una conexión profunda con Dios o con un poder superior y sentir este amor también mediante otras personas. Y cuando lo hacemos, se queda. Entonces, la próxima vez que enfrentemos una pérdida, vamos a poder encontrar, por ejemplo, si es que alguien nos abandona, si es que perdemos un hijo o una hija, lo peor que puede pasar cuando le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Dios, ¿qué quieres mostrarme? Una respuesta espiritual al sufrimiento es neuroprotectora contra un próximo brote depresivo. Y encontramos, después de un año de seguimiento, niveles más bajos de depresión. Todo esto significa que cuando apoyamos un núcleo espiritual en el aprendizaje a la juventud y luego a la mediana edad y luego en el tercer puente con nuestros ancianos, cuando preguntamos acerca de nuestro legado espiritual, hemos desarrollado y hemos construido de nuevo una respuesta espiritual al sufrimiento. Estamos despertando nuestro cerebro, estamos usando nuestra conciencia despierta. No hay nada en las ciencias clínicas que proteja tanto contra las enfermedades de la desesperación. Una vida fuerte espiritual, volcarnos a Dios, a un poder superior en tiempos de dificultad. La naturaleza es nuestro altar sagrado. Si es que comparamos la media y si decimos mi espiritualidad personal es muy importante para mí, es un 80% disminución de adicciones, 60% de depresión y un 70% menos de tomar un riesgo innecesario o manejar fuerte o saltar por una colina o por una ventana. Y en un estudio de estudios, un metaanálisis, se descubrió que 2.000 suicidios y 5.000 estudios, hay un riesgo que sube y un 80% de protección cuando compartimos nuestra vida espiritual. Recuerden, la espiritualidad relacional, ese sentir, ese amor en nuestras relaciones con otras personas.
La espiritualidad relacional, tanto horizontal como vertical. Cuando se comparte la espiritualidad, el 80% era menos probable de cometer suicidio. Cuando estamos enfrentando esta pandemia de suicidio en los adultos, jóvenes, si como padres ustedes me dijeran, hay una pequeña pastillita y le podemos dar esta pastillita a los jóvenes y van a estar protegidos contra la peor pandemia imaginable, ¿quién no le daría este remedio a sus hijos? De esta forma estamos programados, tenemos el antídoto, tenemos la solución a las enfermedades de la desesperación. Nuestro primer puente, nuestro segundo puente y después para nuestros hijos, para que ellos construyan su futuro. Y aquí es donde podemos ver los resultados. Todos en este estudio en particular han enfrentado tremendos traumas y tienen el desorden de estrés postraumático. Cuando vamos en el eje X hay más trauma, hay más síntomas, más ansiedad, más insomnio, más problemas cardíacos, más luchas. Pero en el eje Y tenemos unidades de crecimiento, más luchas, más crecimiento, más luchas, más crecimiento y así, hasta que ya estamos tan lejos de la curva que necesitamos apoyo para crecer. El trauma es una puerta de entrada para el crecimiento. Estamos programados en nuestro cerebro rojo para esto. Este es un estudio del cerebro despierto. También en este libro hago la referencia a otros estudios donde digo, donde les ayudo a mis hijos a subirse a esta curva. ¿Cómo podemos lograr esta curva en nuestras vidas? Y en uno de los estudios hay dos predictores. Acceso al trauma, es decir, comunicar el trauma en un grupo y luego en conjunto analizar ese momento horrible, brindando la luz de Dios, es decir, ¿qué Dios nos quiere mostrar aquí? Dios, guíame por este momento, un- una fuerza superior, lo que sea, si es que despierta en nuestra conciencia, si es que iluminamos con fe estos momentos, ahí tenemos el significado. Y luego supe, no era mi culpa. Y luego vi que ambos podríamos ser perdonados. Y luego sentí que Dios había estado conmigo todo el tiempo. Ahí se cambia a un significado más profundo, una parte profunda de nosotros mismos. El crecimiento espiritual postraumático, justo después de la depresión, tiene este crecimiento espiritual que nos acerca a Dios o a este poder, a esta fuerza superior, que nos hace ser más por dentro. De esta forma, la lucha y el dolor es un llamado a un nuevo paisaje que nos invita a la iluminación. Y me gustaría compartir con ustedes ahora algunas prácticas que puede trabajar con su propio cerebro despierto. Muy bien. Ahora los invito a que tomemos a que respiremos 5 veces, que despejemos nuestras mentes. Con los ojos cerrados, en sus cámaras internas, los invito a que pongan frente a ustedes una mesa. Esta mesa es de ustedes. Y en esta mesa ustedes pueden invitar a quien quieran, personas vivas o personas que han fallecido, que realmente quieran lo mejor para ustedes. Pueden invitar a cualquier persona, viva o ya fallecida, que quieran lo mejor para ustedes. Y con ellos sentados en la mesa, pregunten, ¿me aman? Y ahora ustedes pueden invitar a su yo superior, esa parte que es más de lo que tienen o no tienen, más grande de lo que han hecho o no han hecho, su yo eterno y superior.
y pregúntense a ustedes mismos si se aman. Y finalmente pueden invitar a su fuerza superior con cualquier palabra, ya sea Dios, Jesús, su fuerza superior, como sea que reconozcan esta fuerza y pregúntenle, ¿me aman? Y ahora con todas estas personas sentadas en la mesa, ¿qué necesitan compartir? ¿Qué necesitan decirles a ustedes? ¿Qué necesitamos saber? Cuando estén listos entonces, quiero invitarlos de vuelta. Ustedes nacen con esto, nadie puede quitarles esto. Este es su cerebro despierto. Y aquellos en su mesa, en su consejo, siempre van a estar ahí para ustedes. Quien aparezca va a cambiar dependiendo de dónde estemos en nuestras vidas y podemos preguntarles lo que hay en nuestros corazones. Aquellos que realmente quieren lo mejor para nosotros son nuestras fuerzas superiores. Todas son formas de espiritualidad relacional, donde su conciencia trascendental, ahí podemos encontrar la conciencia despierta. Y cuando estemos listos, podemos compartir quizás preguntas, alguna reflexión. Daniel, entonces le pido su ayuda para que podamos recibir las preguntas o alguna idea, algún pensamiento, reflexión. Muchas gracias, doctora Miller, por la forma con que habló, cómo se dirigió. Quiero invitar, si es que está Mónica, a que pueda, digamos, también ahí participar, quizás canalizar ciertas preguntas Sí, y así poderlo hacerlo en conjunto. Mónica, ya tienes el host. ¿Ah? Em, perfecto. Abro entonces el video. Ahí estoy. Ok, sí, sí. invitamos a quienes quieran, puede ser a través del chat o de las preguntas y respuestas, a que hagan sus comentarios, preguntas y vamos a estar invitando para que la doctora Lisa Miller pueda responder. Yo tengo una, si pudiera, ahí Elisa pide algo, pero si pudiera, doctora Miller, em, yo sé que si pudiese profundizar un poco en, el, en este concepto, idea, que las personas con estrés postraumático son, al ser espirituales, tienen como una menor, obviamente, propensión a suicidio y también a depresión. Eso es porque logran ver con espiritualidad lo que les pasó, como usted lo indica en su libro, y ahora también como que le ven sentido a lo que le pasó, no lo ven de forma negativa porque pueden como entender que lo sucedido tiene un objetivo para el futuro. ¿Cómo, si puede explicar a partir digamos, de estos casos, por qué la espiritualidad juega un rol tan importante en personas que tuvieron traumas y que después son más capaces de recuperarse? Ah, maybe I should ask is,
I should ask like in English because Quizás debería preguntar en inglés. did you Sí, translate le it? iba a pedir. Okay, so Dr. Miller, I'm sorry, but I thought Doctora that Miller, you were listening to when I asked pido it in disculpas. Spanish. But my question was like Mi pregunta fue, with all the people with post-traumatic stress, cuando las why personas experimentan el estrés when when postraumático, when they have like a higher or they're like at a spiritual level, like more related cuando están en un nivel like to espiritual understanding, superior o cuando pueden entender why did people with this higher level of por qué las spirituality personas con has este nivel de better espiritualidad chances superior to tienen to más recover, or has posibilidades de like less recuperarse depression and to commit o de less tener suicide? menos And depresión my y question de was because it was because cometer what menos happened to suicidio? Mi them pregunta makes fue sense. They are able to porque all those traumas, like to make a ellos sense of it, pueden ver like a sense este of trauma y like pueden a sacar purpose to what sentido de happened to esto them, o un and propósito de in order esto, to qué les make them ocurre what today they are. What's the exact para lo reason que ellos why son, why the people cuál es with la those razón type of exacta de traumas has like all this las personas level of recovery compared to other like espirituales pueden people who alcanzar mejor don't have recuperación it. que otras personas que no. Daniel, thank you. May we Daniel, go muchas to gracias. another practice that might Vamos a reveal hacer otra práctica, quizás nos puede revelar la respuesta, ¿lo podemos hacer juntos? Okay, I invite everyone, Bien, if you'd like voy a to invitar a close your todos eyes and take a que 5 cierren los ojos y de nuevo inhalen y exhalen 5 veces. I invite you to remember a time Los invito a que recuerden un momento, que identifiquen un momento so badly. donde ustedes querían Might have algo been muchísimo. to Puede haber have a child, sido to get married, a place tener to un live, hijo, que se a case, job you wanted, casarse, una casa, un something you trabajo, wanted una that you escuela, algo que ustedes you querían y se researched, prepararon, you were strategic, investigaron, fueron you did A plus estratégicos, B plus C. That sumaron A más marriage, B más C. that job, that person, that home Ese trabajo, esa was persona, what ese you hogar, wanted, was your eso que red door. querían, You did era A plus su B plus puerta C roja. was yours. Hicieron A más B más C, 90% era suyo. grab the handle of your red door, 90% but it's stuck. agarra la And you manilla can't believe it's stuck because y está you did A plus atascada. Y B no plus pueden C creerlo porque ustedes everything hicieron right. A más B más C, lo hicieron todo bien. But only because that red door is stuck Pero are you solo very porque esta angry. puerta esté atascada y quizás se enojan porque no pueden abrir, And quizás pueden only haberse because that red deprimido. door is stuck, Pero you have solo no porque esta choice. puerta roja está atascada, You have to no turn tienen opción. 20 degrees, Tienen que girar then 20 grados, 60 degrees, giran 120 60 grados, degrees, and over 120 there grados y por allá is a wide open hay yellow door, a sparkling una door. puerta amarilla Yellow doors, brillante many más of you said grande. yellow doors don't exist, you've never Quizás heard of ustedes those. dicen, las puertas amarillas no It is existen, nunca había escuchado de las puertas amarillas. somebody Y al otro better for lado you, is a hay job alguien that helps you más realize correcto, that un you have trabajo gifts que and nos ayuda a talents darnos no one had cuenta ever que seen tenemos dones before, y that is talentos meant que for nadie había you, visto antes. who Hay sees un more for you mentor than you knew que ve existed. más para ustedes That que ustedes yellow tenían door is sospechado. actually Esa better puerta amarilla no es lo que and ustedes is querían, better and better for es you. mejor, mejor para And ustedes. as you sit back now Y ahora nos and think about that sentamos red y door pensamos en la and puerta roja think the wide atascada. open yellow door Miramos la has puerta amarilla que everything está to do abierta, with que who you tiene are and where you todo are que ver con going. lo que son ustedes y con lo que son hoy Was there día. anyone there at the hairpin turn? ¿Hay Someone alguien who ahí pointed en la you puerta? to the ¿Alguien yellow que los door? It could have been apuntó a la puerta information, amarilla? counseling. Podría haber sido It could have been a información, counselor, un a consejo, grandparent, podría haber a sido un friend orientador, un who, for abuelo, the un first amigo, time, que por told primera you a vez story they'd never les told contó before. una historia que nunca antes le había It could have contado. been someone you met at a party Puede for haber 2 sido minutes alguien 2 que minutes. conocieron Was en there una a different fiesta o en un door café before por that dos was minutos. open? ¿Alguna vez has pensado en la puerta amarilla? There was a trail angel
Eso puede ser un ángel que los guía a esta puerta. Entonces, si es que vemos más atrás la puerta roja y el ángel, y la puerta abierta amarilla, que está más conectado con lo que son ustedes y dónde están el día de hoy, esas son las partes más importantes de nuestras vidas. Esto es no es solamente a través de tácticas y planificación A más B más C. No es solo a través de estos logros, es a través de la conciencia en las partes más importantes de nuestras vidas. Es donde encontramos este despertar. Somos menos constructores de nuestros caminos y más hay personas que descubren su propio viaje. Y finalmente, si es que vemos la puerta atascada, el ángel y la puerta amarilla, que es lo que son ustedes y quiénes son el día de hoy. ¿Dónde en su vida está Dios? ¿Dónde está su fuerza superior? Dios está en la puerta amarilla y en la puerta roja. La fuerza superior está en el ángel y en nuestra capacidad, en su capacidad de ser un sistema abierto al diálogo con la orientación de Dios, con una fuerza o una fuente más profunda de la vida. ¿Será posible que han estado en un camino espiritual todo este tiempo? Esta entonces es una práctica que les habla a todos, porque las partes más importantes de nuestras vidas son dones del camino, son estos giros, son estas sincronías. Y así como los ángeles nos muestran, nosotros también somos ángeles y mostramos, nosotros también le apuntamos el camino al otro. Y de esta forma, la espiritualidad relacional, este mismo cerebro despierto a través del cual yo estoy en un diálogo con Dios, es el mismo cerebro despierto mediante el cual siento la presencia de Dios en mi amor y en mi dirección hacia nosotros. Entonces, cuando sienten un llamado a ayudar a alguien, quizás están siendo llamados a ser ángeles. Dr. Miller, Monica, can I? And then you ask, is it possible? Okay. Sí. So, my question, and probably that many people Mónica, may have, entonces, is mi pregunta, y probablemente la pregunta que you, tengan varios aquí, can you be like, because we're talking about like things that happened during the past, porque and then estamos you're hablando trying de cosas que to ocurrieron en el make pasado like y make them quizás work in order in your life to make sense, estamos out of it, intentando and all hacer these sentido negative de estas aspects, cosas, to de todas estas try cosas to make it negativas, positive, right? But y can hacer you que do éstas that sean being like posibles. spiritual without believing ¿Podemos ser seres um, espirituales because sin creer en you talk Dios? like you put God in the middle, right? Porque usted Of like habla as con a Dios conditions in presente order to as a process, as a como un medium in order proceso, como to un get that medio goal. But is it para possible if obtener, para I don't lograr believe esta God? meta, pero es posible si es que no creo To en have Dios, like all these ideas and insights lograr llegar a todas estas and ideas being y a todas estas spiritual revelaciones y a estos y a without ser espiritual the goal like the yes the religion aspect, is it possible? sin el aspecto religioso. ¿Es posible? Sí, porque la espiritualidad, la habilidad de poner enfrente de ustedes la mesa y tener una silla para un poder superior, esta es una capacidad innata para tener una conexión trascendental con o sin religión. No necesitamos la religión, en ningún momento la necesitamos para sí llamar a este derecho natural de nuestra composición natural para tener una conexión trascendental, para sentir y saber que somos amados, contenidos, que vamos a obtener orientación y que nunca estamos solos. El cerebro despierto tiene tres loops. Somos amados y ayudados, una red de ayuda. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, podemos percibir la vida en sí, la fuerza de la vida, la naturaleza profunda de la vida que nos tiene
Mi palabra es Dios, pero puede ser una fuerza natural del universo, puede ser el espíritu, lo que sea que ustedes entiendan. Ahí nos movemos de la atención dorsal a versal. Tenemos que tener un carril. Ahí vemos la atención y quizás hay nuevas direcciones que pueden surgir. Esto nos guía y nunca estamos solos. La parietal que pone los límites, entonces sabemos que somos despiertos, somos distintos y diversos en nuestros trajes de cuerpo, pero somos gotas en un gran océano, parte de una gran familia de la vida. Nunca estamos solos. Puedo estar en mi departamento sola y saber que soy parte de esta conexión profunda. Nunca sola. Todos podemos ver y percibir esto. De esta manera, hacer esta pregunta es muy importante, porque esto es la capacidad. Si podemos ver las sillas y no chocar en ellas, podemos percibir a través de nuestro cerebro despierto las relaciones trascendentales. Ahora, cuando practicamos el consejo la tercera silla, algunas personas dicen Jesús, Dios, algunas personas dicen es el Monte Everest, algunas veces las personas dicen realmente es una luz brillante, la forma en la que las personas perciben esta tercera silla, los que tienen nuestro mejor interés en sí, la fuerza superior y la tercera silla, pueden ser distintas cosas y cómo conceptualizamos y cómo vemos esto como una relación trascendental, chorrea de abajo de una capacidad universal que tenemos de percibir una relación trascendental. Okay. Bueno, thank you for all that because it's Muchas somebody was gracias por writing that eso, porque earlier that alguien they justo estaba saw their escribiendo que uncle, the late vieron a sus grandfather, tíos, and a their sus best abuelitos friend sitting at the fallecidos, table, mejores and amigos so that's sentados en la mesa, wonderful. Yeah, y fue muy so conmovedor beautiful. lo que Now, usted estaba there's a compartiendo, es muy question hermoso. here. Ahora hay una pregunta Yeah, aquí. you, if you're speaking, you're mute. By the way. Um, we can't hear you. You have to No les open your podemos mic. escuchar. Ahí sí. Yeah, there you go. Podemos volver una y otra vez. Podemos llamar a este consejo. Puede ser esta noche, puede ser en una semana más. Y cuando lo hagamos, podemos sacar lo que hay en nuestros corazones y que podemos llevar a nuestros abuelitos, a nuestros amigos queridos, si es que hemos estado luchando por entender algunas cosas de nuestras propias vidas y si podemos entender una respuesta espiritual, si podemos tener más significado, una revelación, quizás ellos digan algo que en nuestras cabezas no vimos, quizás algo que nuestras abuelas, que Dios nos dice a través de ella. Esta es la capacidad de la relación trascendental que abre nuestra claridad, nuestra nueva dirección, la puerta amarilla. Lisa, I'm going to blend some questions here because basically Lisa, one voy of a the mezclar questions algunas is preguntas porque una de las que más se how repite can we es invite young people to cómo become spiritual, podemos invitar a los especially jóvenes a ser más because espirituales, basically especialmente porque if you look básicamente at youngsters and si vemos a kids, los chicos y a los niños, all the context really is very competitive todo and el focused on contexto es muy achievement and competitivo y enfocado en los it logros doesn't match with your spiritual development. y So no how coincide can we con be more el desarrollo del coherent que usted as habla. Entonces, being ¿cómo at podemos ser home más and in the coherentes con education lo que of ocurre children? en What can we casa do y con la there? educación de un niño? ¿Qué podemos hacer ahí? Gracias, muy importante. Hay dos niveles, por supuesto. Nuestros hogares como padres y los lugares colectivos, donde llevamos a nuestros niños y donde los compartimos, la comunidad, la fe, los colegios. Bueno, empecemos por casa. Cuando vemos a través del lente de la ciencia, hay dos impactos que tenemos como padres en la formación de nuestros hijos. Recuerden, un tercio innato, dos tercios se forma con el medio ambiente, quienes somos con nuestros padres, como padres, en la formación de esta espiritualidad. Y la forma en la que yo hablo de esto es que
En todo momento estamos manejando el auto, estamos sentados ahí. Luego, por ejemplo, de un partido de fútbol, tuvimos la oportunidad de demostrar y de conversar acerca de nuestra propia vida espiritual. Entonces, hacerlo significa vivir los valores espirituales. Si es que el otro equipo hizo trampa, ¿cómo lo vamos a manejar? Hay una opción, cómo manejar este momento y de practicar. Recogen a su hija y habían chicas pesadas que la molestaron. Pues ahí tenemos otra oportunidad. Y en esos momentos podemos elegir el amor radical e incondicional frente a nuestros hijos, una decisión de qué es lo que importa, qué es lo que no, y entender, bueno, esta niña pesada, ¿qué estaba mirando? ¿Tu cuerpo, la cartera, la mochila o a los ojos, a su alma? ¿Dónde estaba mirando esta chica? Tenemos un momento ahí de opción de mostrar esto, y aún así tenemos una opción de hablarlo, de invocar nuestra voz espiritual. Y esto puede ser nuestras tradiciones de la fe, si somos católicos, hinduismo o lo que sea. Les doy un ejemplo de un momento muy desafiante donde uno como padre, yo tuve la opción de demostrarlo y de hablar, la transparencia en nuestra propia vida espiritual. Mis hijos en este momento, cuando de la historia que les estoy contando, eran chiquititos. Tenía tres pequeños y tres hijos en 3 años, luego de 5 años de rezar por esto. Tuvimos los tres hijos seguidos, pero yo no había dormido en 3 años, así que estaba muy cansada. Entonces ahí estaba yo en la cafetería y mis hijos eran de 6 meses, año y medio y 2 años y medio. Y me tropecé en una silla de guagüita porque estaba muy cansada. Me caí, me rompí el codo y debo admitir, no fui una persona muy agradable con la chica que atendía. Fui pesada, enfrente de todos mis hijos. Entonces, cuando volvimos al auto con nuestros cafés, el auto familiar, teníamos tres sillas de niño, me doy vuelta y les dije, ¿saben qué? La mamá no fue muy amorosa con la niña que la atendió, tenemos que volver. Entonces me devolví, le mostré, volví a la cafetería, saqué a todos los niños de nuevo del auto y me acerco a la barista. Fue un poco incómodo y le dije, lo lamento mucho, perdí la paciencia y vengo a disculparme. Y por supuesto se acordaba, pero después sonrió y dijo, gracias por volver solo para disculparse. Está bien, usted es una de las señoras más amorosas que hay acá. Entonces yo tuve la oportunidad, si que tenemos, si que podemos re- restaurar esa fractura. Esa es la mitad de la historia. Lo otro es hablar de lo que está pasando en ese momento, al momento de reparar nuestras relaciones interpersonales, en cada momento que tengamos de hablar de la espiritualidad, lo debemos hacer. Entonces, todos nos devolvemos al auto, todas las sillas del auto, me di vuelta y le dije a mis chiquillos, y en mi propio idioma, es decir, mis palabras auténticas, es decir, yo, la madre de estos chicos, oramos. Y para mí la oración es, querido Dios, por favor, perdóneme por ser pesada con esta persona. Me disculpo, por favor, quiero que mi corazón se renueve para poder ser un conducto de tu amor. Ahí mis hijos vieron que cuando hay una ruptura podemos repararla, tanto al nivel relacional y también podemos hablar del nivel espiritual. Esto significa que cuando ellos tengan 40 y alguien quizás experimente una ruptura más grande, que alguien robe o hay un maltrato terrible, ahí tenemos entonces la oportunidad de tanto sanar a nivel relacional y a nivel espiritual, demostrar y hablar en una base más diaria, día a día, en la cena, en el auto,
Ahí tenemos la oportunidad de conversar de nuestra juventud también, cuando teníamos su edad, e incluso si es que su adolescente está mirando por la ventana o está tieso, aún así escuchan todo lo que les decimos. Entonces ahí también tenemos la oportunidad, si es que nuestro adolescente está en el asiento del pasajero, de mal humor, con esas caras. Acuérdense que la depresión es más agresiva que triste. Y ustedes pueden decir, bueno, me acuerdo yo cuando estaba en tu curso y te hablo como yo, me acuerdo haberme sentido muy frustrada y que todo me molestaba. Y yo también me pregunto, quizá yo también estaba un poco deprimida, pero en mi propia forma empecé a trabajar en esto y sentí amor y paz. Y después de un tiempo sentí orientación donde otras personas eran amables conmigo. No me sentí sola, me sentí amada por Dios. Esa es mi historia al menos. Entonces, cuando contamos nuestra historia, ellos están fascinados y no le estamos contando, no le estamos diciendo qué hacer, sino que como un conducto de la presencia de Dios, como padres, estamos siendo embajadores y como un rayo tenemos esta presencia en su despertar. Le estamos mostrando dónde está la puerta amarilla en su despertar. Um, sorry. Yeah, Muy buena yeah, pregunta. it's a great question. Now, Sí, es there's muy buena another la question pregunta. here. Ahora, hay otra pregunta Basically, aquí what role que do you think communities have in relation básicamente to religion or spirituality in general? aborda la comunidad y la espiritualidad en general. Sí, muy grande. Tengo un colega que por mucho tiempo vio a los niños, vio niños con vidas muy difíciles, muy vulnerables, niños con depresión, con problemas de adicción. Y un día, como grupo de control, el doctor Luther fue a una comunidad con altos recursos. Buscó en Nueva York, en San Francisco, en comunidades muy afluentes. Y para su sorpresa, en las comunidades más afluentes, ella descubrió más altas tasas de adicción, de desesperación y depresión que en los chicos más vulnerables. Y no sabía por qué. Y estaban todos sorprendidos. ¿Por qué? Con estos niños con tantos recursos, en colegios con tantas oportunidades y padres que realmente los aman, también tenían esta tristeza en su corazón. ¿Por qué sentían este vacío, esta desesperación versus los otros niños? Entonces, fue a los colegios, se sentó en las mesas y empezó a hablar con los chicos de enseñanza media en estas comunidades más afluentes. Y les dijo, ¿me podrían decir? Y así es como lo descifró. ¿Cuál es esta ola? ¿Qué es lo que está en el agua de esta cultura? ¿Quién es popular aquí? Y todos sabían quién eran los populares. Estos chiquillos son populares, esta niña es popular. Y 2 semanas después se sentó en una mesa nueva con estos chicos. ¿Me pueden contar acerca de estos chicos y me pueden contar qué es lo que lo hace populares? ¿Qué es lo que hay en la plaza pública? ¿Cuál es la cultura? ¿Qué es lo que está presente que ni siquiera tiene un nombre? Es como un pez en el agua. Entonces, lo que ustedes puedan imaginarse en la cultura, la afluencia era un predictor número uno, la popularidad en las chicas. ¿Cuál? El peso, partes y pedazos, una plaza pública transaccional. Y el número dos de popularidad era las chicas pesadas, como el musical o la película, ser agresivas y pesadas y malintencionadas entre ellas. Yo soy mejor que tú, yo soy más fuerte que tú, yo soy más popular que tú. Tirar a las personas para abajo. Esa es una manera muy dolorosa de vivir. Estas hermosas almas en la tierra. En los chicos, ¿cuál era el predictor número uno en estas comunidades más afluentes? No eran los deportes, era el uso de sustancias. Los chicos populares se drogaban y el segundo predictor no era la intimidad, sino que la explotación de niñas. Una vez más, estos niños, hermosas almas en la tierra,
estaban abrazando estos 2/3 donde no había una vía espiritual. Entonces, la doctora Luther y yo nos unimos e hicimos la pregunta, ok, sabemos que en grandes poblaciones, un gran porcentaje de la población dice, mi espiritualidad personal es muy importante, el 70%, pero en las comunidades más afluentes, ¿qué creen? Que las personas dicen que su espiritualidad es importante, en las comunidades vulnerables. 15, menos de un cuarto de esto, lo que significa que en las comunidades con más recursos hay tasas más pequeñas de espiritualidad en cultura moderna, postindustrial, particularmente en comunidades de altos recursos más afluentes. Hay una, el núcleo espiritual está atrofiado y esto se asocia con las tasas de adicción, depresión e incluso suicidio. Entonces, cuando trabajamos con la doctora Luther, dije, ¿qué pasa con este 15%, este pequeño grupo que tiene espiritualidad? ¿Cómo les está yendo? Y resultó que cuando había una vida espiritual, sin importar lo que ocurriera, estos alumnos estaban protegidos contra la depresión, la adicción, 80% menos probabilidades de ser adictos y menos aún de quitar su propia vida. Estaban protegidos. Entonces, ¿cómo lograr entonces que mis hijos lleguen a este 15%? Casi sin excepción, sus familias eran parte de comunidades de fe o comunidades de servicio o contribución, Hábitat para la Humanidad, Doctores Sin Fronteras. Había un lugar donde ellos podían ir, donde no eran vistos como partes y pedazos, no eran vistos de una manera transaccional, no se les atribuía un peso o una explotación. Eran vistos como un alma en la tierra, como un niño de Dios, como un ser de valor infinito, sin importar de si es que entré a 5 universidades o a 0 universidades, si mi papá eh, hizo el mejor trato de mundo o está en la cárcel, no importa, yo soy vista y percibida como un alma en la tierra. Y esto es cierto en una comunidad de fe. Entonces, cuando le pedimos a los chicos que vayan con uno, que uno mediten con uno, que estén al servicio, al lado de uno, que adoren a nuestro lado, ahí ustedes demuestran y conversan esto. Hay una razón espiritual de la que estamos aquí. Cualquier niño de aquí podría ser nuestro hijo y podríamos haber estado acá. Ante Dios somos iguales, como sea que lo entiendan. Ustedes han fortalecido esta espiritualidad en sus hijos y están protegidos. De hecho, Daniel, si pudiera, voy a compartir mi primer libro, El niño espiritual, que se trata de la crianza espiritual. Este se trata de nosotros y nuestros hijos, y ahí también tenemos este material. Maravilloso. Great. Great. Muy Not bien. only great for us. Thank you very much for sharing it. Muchísimas gracias por compartirlo. It's not in Spanish, right? No It's está en because the español, only one that's ¿cierto? in Spanish is El Cerebro Porque Despierto. creo The que Spiritual el Child is único not que in está en Spanish. español, El niño despierto, está en español. Es del 2015, tiene un buen rato, pero lo han traducido a español de seguro. Ah, the El niño spiritual child. espiritual. El cerebro okay. Okay, the working brain, that's for sure, because I share it in many schools. But the spiritual child is what I El cerebro didn't. espiritual, sí, y el niño espiritual también. Okay. El cerebro despierto es el más reciente con la ciencia más actualizada. El cerebro despierto tiene los estudios más actuales, la ciencia más actualizada y es más relevante hoy por hoy porque el cerebro despierto se trata acerca de, a través de la lucha, cómo nuestro cerebro se va construyendo y esto resulta ser el comienzo de un despertar espiritual. Si es que decimos que sí y le apoyamos a nuestros niños y nos apoyamos a nosotros para construir lo que Dios quiere que hagamos, lo que nos quiere demostrar, dónde está la puerta amarilla, dónde podemos hacer sistemas abiertos de diálogo con la fuente de vida.
Entonces el cerebro espiritual habla al tiempo de ahora, en un tiempo de transición donde no sabemos a dónde ir. Y esto es porque estamos utilizando la mitad de nuestro cerebro, estamos usando nuestro cerebro de logro. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica? Eso solamente nos lleva hacia atrás, la información histórica. Pero tenemos una opción de no pensar más de forma histórica, de cómo estrategia, cómo cuál es la táctica, sino que donde podemos preguntarnos a dónde voy. Ese enfoque despierto, cuando utilizamos nuestro cerebro despierto, nos apunta a una información que todavía está por revelarse ante nosotros. Y ahí es donde están las respuestas, donde están nuestras nuevas direcciones para usar todo nuestro cerebro despierto. Y todos tenemos este cerebro despierto. Lisa, I would like to, Thank you yes, very much, Dr. Miller. Muchas Mónica, gracias. Mónica, dale. so Before you close, Daniel, antes two de cerrar, things. Daniel, One, dos somebody wanted to cosas. know Uno, how alguien can quería saber cómo pueden how estudiar can con people usted hear o cómo podemos that estudiar the más con respecto importance al of tema spirituality in youth and adults, acerca and de also they were asking if you esto. could the last slide that you had that they Y couldn't la look última at because you diapositiva que didn't no la really pudieron leer porque show it. pasó So muy rápido, si let me pudieran know, please. mostrarla, porque esas son las dos peticiones principales que tenemos. Thank you. May I share slides? Yeah. And how can they study with you? ¿Y cómo pueden estudiar con ustedes? Thank you. It's wonderful to connect with you. Thank you. There are two ways. Hay One dos formas. is Una, I am a professor at Columbia que yo soy University profesora en la and Universidad de started the Columbia, Spirituality, Mind, donde Body Institute. empecé el So you are Instituto de welcome to Espiritualidad, connect with us Cuerpo through y the Mente, así que Spirituality, Mind, pueden Body conectarse con Institute. nosotros a The través de other este one is instituto. La otra I'm on forma Instagram, es que estoy en Instagram, dr.lisamiller. dr.lisamiller. DR de And if you doctora go to punto Lisa Instagram, Miller. there's Y si van al lots of Instagram, hay workshops and muchos interviews and talleres, presentations. entrevistas So I y mucho asked my material. team to load up Y yo le pido a mi equipo discussions que and cargue interview webinars discusiones, so you might entrevistas, have folks, talleres, para que outside of wanting puedan to come simple master's degree conectarse through más allá de poder Dr. Lisa matricularse Miller y on en la universidad, Instagram. en So distintas discusiones y eventos. Dr. Lisa Miller on De Instagram. R. Lisa Miller en Instagram. Dr. Lisa Miller. Doctora May I Lisa Miller. share slides? ¿Comparto ahora la diapositiva? Yes? I ¿Sí? can't see the little Yes. red button. So I'm for some reason I don't see a little. Let me see here. Voy a revisar, parece que no puedo. Well, I don't see the little red button. No veo el botón. Hmm. Well, what was the slide? And I'll try to describe it. Bueno, voy a intentar describir la diapositiva. Preguntaban porque había algo escrito antes de esa imagen de la puerta con la luz. Antes de eso había una diapositiva con algo escrito. Pasó muy rápido. Oh, I Por think eso lo están pidiendo. Creo que ya me acuerdo. when suffering or trauma is a gateway to spiritual awakening. Ya que el trauma es una puerta de apertura para el despertar, en el otro lado somos más por dentro, entonces donde nos sintamos quizás desconectados o distantes del universo, de Dios, de esta fuerza superior, en verdad nos acercamos. Al otro lado del trauma y del sufrimiento podemos ver a los ojos a las personas que quizás puedan sentirse avergonzadas. Esta diapositiva entonces se trata de cómo fortalecemos el cerebro rojo, fortalecemos el cerebro despierto, nuestra conciencia espiritual, y ahí nos convertimos en más. El Pentágono me pidió trabajar con ellos, trabajar 10 años con ellos, con los soldados del ejército, con el trabajo espiritual postraumático luego de la guerra, pero también para prepararlos para la vida. Y este modelo de preparación espiritual se basó en la ciencia del cerebro despierto. Entonces, a través del sufrimiento, del trauma, podemos fortalecernos y podemos ser incluso más. Los generales más importantes han luchado mucho y cada vez
que se enfrentan a esto fueron personas más espirituales y fortalecieron su espiritualidad. Thank you for that, then. Daniel. Okay. Thank you. Muchas Thank you gracias. very much, Dr. Lisa Miller. I know you Muchísimas have gracias, doctora Lisa Miller. an activity now, so Sabemos que tiene una we actividad only have ahora. to give you the thanks. Solo Thank you very entonces le much for everything. agradecemos. For us, it Muchísimas was gracias an por todo. incredible hour and 10 minutes of your Fue 1 hora y knowledge, 10 minutos wisdom, fantástica. and your good willing. So I invite people Muchísimas gracias. to Ahora read invito a the todos book, to a go que ahead, lean el to libro, move forward. Lisa Miller is que not like avancen. in Instagram, it's in this Lisa talk, Miller aquí it's in está books. en Instagram, está en So esta charla y I también invite está people en los to really libros. go through Así que it. los I invito a todos enjoyed it, and was a an que sigan amazing pleasure. escuchándola. Yo So lo thanks disfruté. Muchas for gracias. Fue giving una us all charla your thought, espectacular. wisdom, Muchas and gracias. I invite people to continue all this. Invito ahora también a las So personas thank a you very much. continuar Well, thank con you. su búsqueda. Muchas gracias. And I Muchas look gracias, es muy bueno conectarme con ustedes y forward espero quizás conocerlos en persona. Creo que como líderes ustedes tienen la oportunidad de crear una organización despierta, que sus colegios y sus empresas puedan sostenerse desde una perspectiva despierta y ahí pueden ver la iluminación de las personas que los admiran. Muchas gracias. Wow. Wow. Thank you very much. And muchas Muchas gracias gracias a a usted. cada uno y uno de ustedes que nos estuvo acá. Bye bye, Dr. Miller. Bye bye to everyone. Stay in touch. Please stay in touch. Bye. Thank you. Thank you.